Está conformado por el compañero Iván Arturo Méndez, Otton Villamizar y Elizabeth Munevar. Vamos a hablar sobre los honorarios profesionales. ¿Sí? Hay diversos criterios de cobro de honorarios según la secuencia T1143 del año 2003. La jurisprudencia sobre la materia ha fijado 5 criterios para determinar si el abogado ha cobrado los honorarios desproporcionados. Primero, el trabajo efectivamente desplegado por el litigante. Segundo, el prestigio del abogado. Tercero, la complejidad del asunto. Cuarto, el monto de la cuantía. Quinta, la capacidad económica del cliente. Es preciso o necesario destacar que se privilegiará la voluntad contractual de las partes y a la falta se acudirá a las tarifas fijadas por los colegios de abogados como criterio o fuente auxiliar de derecho en cuanto a la fijación de los honorarios profesionales que se refiere. Por otra parte, las formas de cobro de los honorarios serían así. La suma fija, el abogado cobra una suma fija por toda la asesoría legal en Colombia. En la Corporación Nacional de Abogados surge cuando los honorarios se aceptan en su modalidad, el cliente debe pagar el 50% al otorgar, respectivamente el 20% una vez se cierra el debate probatorio y el 30% restante al terminar el proceso, a menos que las partes hayan acordado en escrito por un sistema. ¿Y cómo es el porcentaje? El porcentaje se cobra a su asesoría y representación por un porcentaje del valor de bienes involucrados de la diligencia. El Colegio de Abogados de Bogotá fijó a los procesos ejecutivos un tope del 50% de lo efectivamente recaudado. La cuota litis habla sobre el profesional que cobra los honorarios como un porcentaje del objeto del pleito, pero si éste gana, además el abogado asume todos los gastos de la gestión. El honorario mixto, cuando los honorarios se cobran por parte como una suma fijada y otro por porcentaje o participación económica en los resultados favorables del proceso. También tenemos el cobro por horas. Se cobra al cliente de manera proporcional al tiempo que se gasta como abogado atendiendo el caso. Y también está la prima de éxito. Son aquellos honorarios adicionales que el cliente paga al abogado cuando obtiene su resultado favorable. Y también está el modelo SUMIT. Quiere decir que esta modalidad de cobro de honorarios tiene origen en Estados Unidos. Esta se aplica mediante la figura de la línea de ajustar el valor, que consiste como los clientes pueden ajustar las cuentas de cobro hacia arriba o hacia abajo, depende del grado de su satisfacción de servicios. A continuación comienza mi compañero Méndez. Buenas noches. Como tercer punto tenemos que existen situaciones específicas relacionadas con el cobro de honorarios. La primera de estas situaciones es cuando no hay sanción por eficiencia. Un abogado que obtuvo un resultado exitoso en corto tiempo fue denunciado por no rebajar sus honorarios. En el caso en cuestión, la Corte Constitucional estima que en estos casos no existe sanción por las siguientes razones. La primera de estas es que los honorarios se fijaron con observancia de las regulaciones de los colegios de abogados. La segunda, que no existe el deber jurídico de bajar tarifas cuando se obtiene un resultado exitoso en un breve lapso. Y por último, que no basta el cobro desproporcionado de los honorarios para que se configure la falta de honradez, pues se requiere el aprovechamiento de la ignorancia o la necesidad del cliente. Otra situación podría ser cuando el cliente se niega a pagar los honorarios porque no tuvo éxito. A este interrogante la respuesta es que no se puede hacer así, a menos que las partes lo hayan pactado de esta manera o que los honorarios se hayan pactado bajo la modalidad de la cuota litis. Por otra parte, tenemos la relación abogado y cliente cuando no pactan honorarios. El abogado tiene derecho a reclamar honorarios, pues el contrato de mandato civil es por naturaleza oneroso. Por consiguiente, si un abogado ha prestado sus servicios sin haber acordado honorarios y no consta que haya renunciado a ellos o los haya supeditado a la consecución de un objetivo determinado, corresponde entender que le deben los usuales en consideración a la índole, cantidad, calidad e intensidad de las labores cumplidas.
El abogado que no habiendo acordado honorarios y aspira a que le sean fijados por el juez, deberá demostrar dos cosas. La primera de estas es la prestación de los servicios y la segunda, el monto de la remuneración usual de acuerdo con su naturaleza, cantidad, calidad e intensidad u otros. Por otra parte surge una interrogante y es, cuando se presenta la falta a la honradez profesional consiste en acordar, exigir o obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. De acuerdo con el artículo 35 del Código Disciplinario del Abogado, requiere la configuración de dos presupuestos al mismo tiempo. El primero de estos, que se exija o obtenga una remuneración o beneficio desproporcionado. La segunda, que se presente un aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente. Respecto al primer presupuesto, el ejercicio de la abogacía en Colombia tiene una función social. Por lo anterior, el abogado no puede aducir el cobro excesivo de honorarios, indicando que celebró igualmente un contrato que este constituye ley para las partes. En cuanto al segundo presupuesto, la ignorancia y la inexperiencia del cliente o de un tercero no solo es el estado de penuria o urgencia ocasionados por causas extremas que se encuentra el cliente, sino también aquel estado que el mismo abogado genera en el cliente aprovechando su situación. A continuación, mi compañero Otón continúa. Gracias. Buenas noches. Continuando con el tema, cobro de sumas irrisorias o inferiores a las establecidas por los colegios de abogados como honorarios. No es sancionable por parte de las autoridades, pues no es constitucionalmente admisible imponer una sanción en base a una obligación que no tiene soporte en el ordenamiento jurídico del país. Sin embargo, a pesar de que no es sancionable, se debe tener en cuenta que ofrecer o prestar servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado es una falta a la lealtad con los colegas, tipificado en el numeral 1 del artículo 36 del Código Disciplinario del Abogado. El siguiente punto a tratar son las diferencias entre agencias en derecho, teniendo en cuenta el acuerdo número PSAA 16-10554 del 5 de agosto del 2016 y el artículo 366 del Código General del Proceso. Diferencias entre agencias de derecho y honorarios. Aquí tenemos, cuando hablamos de agencias de derecho, tenemos que hablar primero de un término, las costas procesales. Entonces, cuando hablamos de costas procesales, son todas aquellas erogaciones económicas que le corresponden a la parte vencida en un proceso judicial, y estas se dividen en dos: expensas y agencias en derecho. ¿Qué son las expensas? Las expensas son todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio, excepto el pago de los apoderados, como lo son los pagos de honorarios de peritos, los impuestos de timbre, las copias, los gastos de desplazamiento fuera del despacho de la sede judicial, entre otros. Y por otra parte, pues las agencias en derecho son todas las erogaciones económicas que le corresponden a la parte vencida hacer como compensación a la parte triunfadora por los gastos que ésta incurrió para ejercer la defensa judicial de sus derechos. Así pues, los honorarios son los establecidos por las partes en común acuerdo, o a falta de acuerdo son fijados por el juez a favor del abogado, teniendo en cuenta el trabajo desplegado por el abogado, el prestigio de este, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía, la capacidad económica del cliente, la voluntad contractual de las partes y las tarifas establecidas por los colegios de abogados. No siendo más, pues damos por terminado el video y muchas gracias. Muchas gracias.
Yo creo que ya. Igual yo lo corto y ¿Se lo puede cortar y editar? ¿Sí? Bueno, sí. entonces podemos colgar, ¿sí? Sí. Botón. ¿Sí, Elisa? Ya. Voy a decirle al profe que ya.